Hablemos de la ley de usurpaciones, de lo que ha ocurrido con la derrota que sufrió el gobierno en el Senado. Recordemos que hubo 3 trámites constitucionales en la tramitación de la ley: Senado, Cámara de Diputados, Senado finalmente, y el gobierno sufrió una derrota porque no quería que hubiese una legítima defensa privilegiada en el caso de tomas o de usurpaciones de terrenos, y que esta legítima defensa privilegiada fuera en el tiempo, o sea que mientras estuviera ocupada ese terreno y no hubiera una desocupación por parte de autoridades, por parte del Estado, los dueños pudieran desocuparlo. Las bancadas de oposición se mostraron abiertas ahora a dialogar con el Ejecutivo de la tramitación de un veto presidencial que anunció el gobierno y que ingresará a este proyecto de ley de usurpaciones. En el oficialismo debaten acerca de si respaldar que la moneda escuche a fuerzas que se opusieron a cambiar la iniciativa durante meses, aunque hay quienes temen que el veto pueda afectar la discusión de la reforma previsional y el pacto fiscal. De hecho, ya hay condicionamiento de parte de la oposición respecto de la presentación de este veto, en qué va a consistir finalmente y cómo eso puede perjudicar las otras discusiones parlamentarias. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy, Tomás? Muy buenos días. Bueno, ya está dicho, este mes el gobierno lo hará. Ingresará al Congreso Nacional un veto presidencial para presentar observaciones al proyecto de ley de usurpaciones que, como ustedes cuentan, fue despachado por el Congreso, por el Senado específicamente, este miércoles. Bueno, las reglas del juego son así. El veto puede eliminar, puede cambiar, puede agregar. El Ejecutivo tiene 30 días desde que se despacha el texto del Parlamento y ambas cámaras deben aprobarlo o rechazarlo. El problema para la oposición es que rechazarlo genera como efecto que aquello que el gobierno vetó queda fuera de la ley. Para evitar esto, las y los parlamentarios pueden hacer una insistencia, así se llama, insistir. Para colmo de quienes están a favor de la defensa legítima privilegiada, llamada autotutela, esa instancia para reponer lo que la moneda quiera eliminar necesita 2/3. 93 votos en la Cámara y 33 en el Senado, que ninguna fuerza política tiene por sí sola. Con esas reglas, el Ejecutivo tiene el sartén por el mango. Y la oposición lo sabe. En parte por eso lanzaron una ola de críticas al gobierno por vetar, incluso hablando de que la moneda no estaría respetando la democracia, pese a que este instrumento constitucional lo utilizó Sebastián Piñera en 12 oportunidades en su primer mandato y en al menos 6 ocasiones en el segundo. Pero lo cierto es que si quieren que no se elimine por completo la defensa legítima privilegiada, tendrán que mostrar apertura y esperar que el Ejecutivo quiera negociar. Felipe Cas, senador de Evópoli por la Araucanía, autor del proyecto y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, detalló cuál es su posición. Por supuesto que estamos dispuestos a dialogar, pero el diálogo no puede significar dejar desamparadas a las víctimas. Y esta ley es lejos la ley más importante que hemos aprobado para nuestra región en las últimas décadas. Y no voy a llegar a un acuerdo que signifique desampararlas y dejarlas sin la legítima defensa que hoy día todos los chilenos tienen. ¿Por qué no la pueden tener también los parceleros de nuestra región? La diputada Lorena Fríes, de la bancada del Frente Amplio, comentó saliendo de la última Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara que este proyecto había sido pura pérdida. Recordó que, como oficialismo, llevaban meses advirtiendo que era peligroso mezclar la defensa legítima privilegiada con la flagrancia permanente y que podría eso propiciar enfrentamientos entre civiles. Fríes sostuvo que hay que vetar la autotutela con todas sus letras. Ya hace mucho rato que venimos diciendo que en el Congreso no íbamos a lograr un proyecto sensato, razonable y más que una negociación, porque no han querido ceder en la oposición en este tema, lo que toca es vetarlo con todas sus letras. No cabe negociación si no sale la legítima defensa privilegiada. Andrés Longton es el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. El diputado de RN también mostró disposición a consensuar un camino, que en todo caso tendría que ocurrir antes de que se ingresase el veto, pero también advirtió que no puede ser a costo de desactivar los efectos principales de este proyecto. Si es necesario poder llegar a acuerdos para que el proyecto no sea cercenado y dejado como el Frente Amplio, como el Partido Comunista quiere, que ha sido la tónica por parte de este gobierno para poder darle el gusto a la izquierda más radicalizada, tendremos que sentarnos a conversar para que eso no se produzca y tengamos un proyecto que le haga sentido a la ciudadanía.
El diputado independiente PPD Jaime Araya debuta, hoy mismo como jefe de bancada de esa colectividad y afirmó que el gobierno debiese ingresar un veto supresivo para eliminar la legítima defensa privilegiada, como aparece planteada al menos en el artículo 1. En todo caso, hay que decir que la propia ministra Toá señaló que la rigidez de la norma que establece penas iguales para la violencia contra las personas y contra las cosas también sería vetada. Y ojo que incluso se espera que el Ejecutivo haga algo y que vaya incluido en la redacción de ese veto con los artículos que permiten la detención ciudadana. Escuchamos la posición de Jaime Araya. Solo va quedando la herramienta del veto presidencial supresivo para eliminar la legítima defensa privilegiada, que tal como quedó redactada la norma, lejos de constituirse una herramienta eficaz para combatir las usurpaciones, se va a transformar en un gran dolor de cabeza que va a promover el enfrentamiento armado entre civiles. Que no están los altos quórum que establece la Constitución, que son 2/3 de los parlamentarios, para que el Parlamento pueda insistir en mantener la legítima defensa. En todo caso, el Ejecutivo estaría consciente de que debe buscar no dañar las relaciones con la oposición, recordemos, cuyos interlocutores hace solo unas cuantas semanas se bajaron de la mesa de pensiones pidiendo que renunciara un ministro a una cartera no relacionada, el ministro Giorgio Jackson. Jaime Naranjo, diputado socialista, realizó un llamado a la oposición a no provocar una ruptura con el gobierno en materias como la reforma de pensiones y el pacto fiscal, producto de su molestia con el veto. Espero que a raíz de la situación que se ha generado con el veto no dé paso a una ruptura de diálogo entre el gobierno y la oposición en otras materias tan relevantes como es la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Yo llamaría a la oposición a no provocar una ruptura. El ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que no revelarán su estrategia y que en su momento se sabrá qué tipo de veto van a usar y sobre qué elementos. El secretario de Estado mantuvo este jueves el discurso que han señalado otras vocerías de gobierno de recordar que en el proyecto de usurpaciones hay acuerdos varios, que la usurpación sea un delito, que sea de ejecución permanente y que los campamentos estén excluidos. Donde está el principal desacuerdo, ya lo sabemos, es en lo que llaman la autotutela. Katy, Tomás. Mira, algunas cosas. A ver, no es una autotutela cuando hay una legítima defensa, ¿no es cierto? O sea, la autotutela es cuando no hay ley. Pero habiendo una ley que lo autorice, ya no hay autotutela. O sea, la legítima defensa no es autotutela. Lo que pasa es lo siguiente. La legítima defensa es la última ratio. O sea, cuando todo ha fracasado, el Estado, la legislación autoriza la legítima defensa. Si alguien entra armado a tu casa, a la casa de alguno de nuestros auditores, y el auditor puede, si es que tiene un arma, defenderse en forma legítima porque ya todo fracasó. La prevención, los sistemas de la casa, saltaron las rejas, entraron al domicilio, puede defenderse. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque esto yo creo que tendría una solución rápida. Si es que el Estado asegura todas las medidas necesarias para que no se llegue a la última ratio. O sea, para que no sea necesaria la legítima defensa privilegiada. Entonces, ¿cuál es el asunto? Una cosa es que cuando lleguen las personas a tomarse un terreno, porque de eso se trata la usurpación, yo creo que no hay discusión en estos momentos de que los ocupantes puedan defenderse o defender ese terreno. El asunto ocurre que cuando alguien toma, porque muchas veces nadie está físicamente en todo el terreno. Imagínense que alguien tenga una propiedad de una cierta extensión, no puede estar físicamente en toda la extensión. El asunto es cuando alguien toma ese terreno y resulta que después intentan recuperarlo, porque se estima que esta usurpación, esta toma, es un delito permanente. Y en ese momento podría entonces haber una acción planificada para echar a las personas que están ahí. ¿El dueño tiene el derecho a la posesión del terreno? No cabe la menor duda. La posesión forma parte del derecho de propiedad, poseerlo. Pero el tema es que la discusión es que aquí se dice que si alguien tomó el terreno y el propietario no estaba en ese lugar, después no podría recuperarlo. Esa es la discusión en estos momentos. ¿Cómo se tendría que solucionar esto? Que la ley establezca un sistema rápido y seguro para que sea el Estado el que le entregue la propiedad desocupada al dueño. ¿Está dispuesto a eso el gobierno? No. No está dispuesto a eso el gobierno. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad es un tema permanente en nuestro país, ideológico. Y por eso
Una cosa que parece obvia, fácil, simple, de sentido común, aquí no hay sentido común. Y por eso se llega a esta discusión. Alguien podrá decir con toda legitimidad, ¿es normal que alguien se junte con unas cuantas personas conocidas, amigos, e intente recuperar un terreno tomado a la fuerza? No, no es normal. ¿Y por qué se llega a la normalidad? Porque la institucionalidad no funciona. Incluso hubo una negociación, ¿no es cierto? En el catastro de campamentos, que son lugares tomados, esta ley no se aplicaría. Se dijo el catastro hasta el año 2022. Recordemos que en los últimos tiempos ha habido muchísimas tomas de campamentos, hay cerros completos de algunas ciudades, vean ustedes el puerto San Antonio, por ejemplo, con tomas increíbles, la parte alta de Viña del Mar. Entonces se dijo, ya, pero dejémoslo hasta el 2024, de ahí en adelante, ¿no es cierto? Al principio eran los catastros hasta el 2022, ahora hasta el 2024. Los campamentos no se van a esos campamentos no se les aplica esta ley. El que perdió, perdió. Es de ahora en adelante. Me refiero solamente a los campamentos, no a un terreno ocupado. Pero al final, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que yo creo que hay harta hipocresía en todos estos argumentos. Porque basta con asegurar ciertas cosas y no habría ninguna razón para la legítima defensa privilegiada como delito permanente y por lo tanto como un recurso permanente. Pero no hay voluntad en todo esto. Y el desorden en el oficialismo se debe a que fueron más leales en este caso con el gobierno, el socialismo democrático, que el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Y por qué? De nuevo, porque en el Frente Amplio y el Partido Comunista el concepto de propiedad o de derecho a propiedad es un concepto desmejorado desde el punto de vista de la protección. Y esto es por razones ideológicas, y todos lo sabemos, y por eso se producen estas divisiones en las votaciones. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Va a tener influencia en los otros proyectos de ley? Yo creo que sí, en los proyectos de reforma importantes para el gobierno. Yo creo que sí, obviamente, el clima está malo, ¿no? ¿Se podría llegar a un acuerdo con cierto sentido común? ¿Qué crees tú? Podría ser, la disposición tendría que ser rápida de parte de la oposición, igual ojo con el veto supresivo, el que elimina. Usualmente se dice que técnicamente es el veto más difícil de redactar porque tiene una suerte de efecto cascada. Muchas veces los proyectos de ley, en todos sus artículos, que en este proyecto de ley son varios, son muchos artículos, muchos numerales, van generando una relación de un principio a otro. Entonces, por ejemplo, no sé, en el artículo 50 parece que para que uno de esos elementos se active, tiene que concurrir lo que aparece en el artículo 1. ¿Qué aparece en el artículo 1? La legítima defensa privilegiada. Entonces, si el gobierno quisiese eliminarlo, podría ocurrir el escenario en que el proyecto podría generar un desorden de sus efectos, una contradicción, se tendrían que eliminar o redundar otras iniciativas dentro de la propia ley. Entonces, la verdad es que en términos de técnica legislativa podría ser delicado. Complemento, eso sí, también, Tomás, lo que tú señalabas, indicando que también hay otro elemento que se ha puesto sobre la mesa todo el tiempo durante el debate político de esta ley, que tiene que ver con el sentido de realidad, sobre todo en la región de la Araucanía o en otras zonas en conflicto, en torno a la falta de respuesta rápida de las instituciones permanentes del Estado. Hablo principalmente de Carabineros. Como estamos con las cosas, el escenario en que una persona que le usurpa en el terreno puede defenderse con, digamos, la presunción legal de la legítima defensa y la flagrancia permanente son 12 horas. O sea, no son permanentes en realidad. El cambio que estamos haciendo aquí es que de esas 12 horas pasemos al eterno, ¿no? Podría ser un mes, un año, 5, 10, 20. Entonces, si en ese plazo no actúa la fuerza policial, uno, claro, esperaría que los plazos más cortos podría entender que las personas quieren recuperar sus terrenos antes de que llegue la institución policial, pero después, ¿qué pasa cuando pasan 10 años o 15? Que ocurre, se piensa que no, pero sí, efectivamente hay personas que han intentado recuperar terrenos muchísimo tiempo después de que son tomados. Incluso claro, algunos pero también ha ocurrido, se enteran que se les tomaron predios, eso en algunas partes del país. Pienso, por ejemplo, ha ocurrido esto que digo en algunos casos de campamentos de la región de Valparaíso, en Viña del Mar, en San Antonio, en donde muchísimo tiempo después ha sido enterado el propietario de que el paño que tenía por herencia familiar o por lo que fuere ha sido usurpado y ahora es un campamento. Claro, pero también ha ocurrido que en esas 12 horas hay un consenso de que la institucionalidad no es capaz de operar. Es cierto. O sea, cuando se ha recurrido a Carabineros, ¿cuál es la respuesta de Carabineros? No tenemos medios. Y pasan las 12 horas. Y por lo tanto se transforma también eso en letra muerta. Claro. O sea, eso ha ocurrido muchísimo. Entonces,
Y lo hemos visto mediáticamente además, porque últimamente los desalojos, en fin, lo hemos podido ver de casas que se conocen como o tomas VIP, ¿no? Porque son casas no de una primera vivienda, ni de primera necesidad, ni necesariamente gente que no tiene dónde vivir, etcétera. Y eso lo hemos visto. Mi pregunta tiene que ver con, te la hago de inmediato, porque tenemos que ir hasta Radio Bio Bio en Concepción porque hay información. Vuelvo contigo, Gonzalo. Mi pregunta a propósito de todo lo que hemos argumentado en relación al problema toda esta semana, ¿no? En relación al gran problema que tiene la coalición oficialista, es que recibe una vez más la propuesta del Ejecutivo, en este caso ya el veto, una vez avanzada la discusión y terminada, demuestra que ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo, más allá de lo que diga la oposición. No, y que se enfrenta con una realidad innegable, ¿no? Que la solución habitacional en Chile es un tema de largo plazo, ¿no? Es un tema de políticas de Estado, es un tema de decir, claro, yo puedo reconocer que quizás el acceso a vivienda debiese estar garantizado y que el tema de las listas de espera que tienen los comités de vivienda es un problema también, porque hay que decir que la usurpación muchas veces puede terminar vulnerando también ese derecho de personas que han llevado ese proceso que es burocrático, que es largo, que esa espera angustiosa, pero bueno, que efectivamente en la práctica las posibilidades reales de que el Estado cumpla con esa labor son casi nulas, y muchísimo menos si ya cambiamos la palabra Estado y le ponemos gobierno, que dura 4 años nada más. Ahí es muchísimo más complicada la situación. Entonces efectivamente hay un choque con la realidad. Y lo otro también, y siempre lo hemos dicho, porque eso ha sido el argumento que ha estado sobre la mesa, es que aquí los parlamentarios de la Prodignidad en su gran mayoría dijeron ya, bien, el gobierno trató de negociar un par de veces, no le salió, este proyecto tratemos de votarlo. Ya nada bueno va a venir de él, y cuando digo esto lo han dicho textualmente los parlamentarios de Prodignidad después de votar. Pero después viene el tema de que los parlamentarios del socialismo democrático sí se cuadran en su gran mayoría, votan a favor de cosas que ni ellos mismos creen, que les cuesta porque tienen que dar explicaciones en sus zonas, en sus distritos, zonas cuyos en algunos casos tienen un problema grande de usurpaciones y que no son necesariamente únicamente la Araucanía. Entonces ahí hay un tema de cobrar el costo político que le puede significar a alguien apoyar algo por la mera lealtad, por la mera disciplina de formar parte del gobierno. Pero Gonzalo, hay varias cosas. Hay una enorme cantidad de campamentos nuevos. Muchos habitantes de esos campamentos nuevos son extranjeros. Y por lo tanto, son extranjeros que entraron en forma ilegal y que cometen una segunda ilegalidad al tomarse terrenos privados. ¿De quién es la culpa de eso? ¿Por qué los propietarios tienen que aceptar eso? O sea, también está esa realidad. 2, está lleno de gente que está haciendo negocios con estos terrenos, que los vende. Incluso van a algunas notarías y firman derecho a la toma. O sea, a ver, ¿qué es eso? Los dedos brujos. No, son negocios. De gente que está haciendo negocios. 3, hay muchas tomas para segundas viviendas, tú sabes, en el norte del país. De Caldera. Está lleno. ¿Qué es eso? La segunda vivienda. Esto no es una necesidad de la segunda vivienda. Es una opción. 4, tú lo sabes bien. En la región de Valparaíso hubo por resolución judicial, un desalojo, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que se hizo un catastro. ¿Y qué se descubrió? Porque estaban luchando por quedarse en ese lugar. Porque después de la resolución judicial dijo hay que dar una solución. Solo 19 familias de un montón que había ahí, cientos, tenían una necesidad habitacional. Todos los otros habían tenido vivienda, estaban arrendando sus viviendas, querían tener una segunda vivienda. El Estado les había proporcionado en muchos casos una vivienda. Entonces también acá, ojo con todo esto, porque aquí hay todo un negocio detrás. Y hay muchos políticos que no están viendo esto porque no les interesa. Porque también, es impactante lo que ocurrió con ese desalojo, donde finalmente el problema era de 19 familias y no de 100. Una sinvergüenzura, pues. A ver si esa es la verdad, pues. No lo necesitaban. Entonces, aquí hay un poco de todo. Y finalmente, hay un asunto acá. Esto se podría solucionar rápido, pero no hay ninguna voluntad. ¿Por qué? Porque también hay temor, porque todo esto se judicializa, Gonzalo. Y hay temor a la tercera sala de la Corte Suprema. Hay temor a esos jueces, porque los jueces en algunos fallos les han impuesto cargas al dueño, que el dueño tiene que participar de la solución de los que se tomaron la propiedad, y el dueño ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Porque los jueces en Chile han cometido gigantescos errores. Entonces, mira, se acercan
Estamos a días del 11 de septiembre. La justicia chilena tiene una enorme responsabilidad de lo que pasó en Chile con respecto a los atentados a los derechos humanos. Ahora, tratando de lavar su imagen, están sacando fallos que son coincidentes con lo que... Yo no estoy diciendo que los fallos sean fallos equivocados, estoy hablando de la coincidencia. Yo no creo en la coincidencia de que tantos fallos ahora justo poco antes del 11 de septiembre. Una cosa. Y en segundo lugar, muchos jueces tratando de actuar de otra manera distinta a como actuaron sus antecesores, adoptan este tipo de fallos, incluyendo en materia de derecho de propiedad, que son fallos que al final lo que hacen es que el péndulo se vaya hacia el otro lado. Los jueces también aquí son responsables. Entonces aquí hay un poco de todo. Dentro de todo este marasmo que hay, ¿se podría llegar a un acuerdo? Esa es la pregunta. Muy difícil. Un acuerdo razonable. Y en que las leyes sean eficaces. Miren, les decimos algo, en 2 años de trámite nunca vimos que se redactase una coma en torno a alguna figura intermedia entre lo que es la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente, que son 2 principios que están en esta ley, y la otra cosa que sería, digamos, asegurar que no existiese autotutela, si concordásemos con esa tesis. No se llegó nunca a una... Miren, yo les contaba que había un proyecto que se presentó hace algunos años, que era de un artículo único, que incluso lo buscamos para ver exactamente qué es lo que señalaba, y dice, se entenderá que existe flagrancia y concurren los elementos de violencia o ánimo de permanecer en él, si requerida la salida de los ocupantes por la fuerza policial, estos se resistieran de manera violenta. A ver, esto es un tema nuestro, de que estamos mirando el trámite y vemos por dónde, y esto es lo único que ha sonado mínimamente razonable, como una suerte de acuerdo intermedio. Esto es un proyecto que se presentó hace 5 o 6 años, que fue mencionado a la pasada en una de las tantas sesiones hace unos cuantos meses atrás, y en todo el seguimiento que les hemos hecho en ambas cámaras, es lo único que ha sonado como mínimamente intermedio. Digamos, en una negociación 2 partes ceden un poco y llegan a un punto medio, ¿no? Pero la verdad es que, aparte de esa idea que por lo demás nadie la ha puesto de nuevo sobre la mesa, lo estamos haciendo nosotros, a mí no me suena que vayan a llegar a un acuerdo técnico de ningún tipo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. Hay parlamentarios de la